Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional, 52 del Cable Aster, les trae un programa especial. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y vamos a cubrir el tema del documento que emite anualmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos con relación a la llamada observancia de los derechos humanos en el resto de los países del mundo, menos en los Estados Unidos de América. La importancia de ese documento es que está siendo utilizado para golpear la soberanía de la República, para interpretar acomodaticiamente la Constitución de la República y para pasar por alto las decisiones soberanas tomadas por las entidades y las instituciones del Estado Dominicano, como es el caso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia con relación a la nacionalidad de los hijos de extranjeros, específicamente de los haitianos, porque ese es el verdadero problema. No le demos vuelta. Cuando hablamos aquí de problemas con los inmigrantes, estamos hablando de problemas con los haitianos. Entonces se quiere adornar mucho la cosa, y mientras más lo adornamos, peor lo ponemos. En el trasfondo hay un atentado contra ambas naciones. Hay un atentado contra Haití, y hay un atentado contra la República Dominicana, porque lo que se quiere es que a través de esa fusión se dejen las manos libres a las corporaciones transnacionales que están explotando las riquezas de ambos países. Pero vamos a pasar a leer el documento en cuestión, emitido por el Departamento de Estado. Exclusivamente hicimos la traducción y transcribimos exclusivamente las partes del documento que conciernen a Haití o a los haitianos en República Dominicana. La sección 1 dice: respeto por la integridad de la persona, incluyendo libertad de, primero, eliminación arbitraria o ilegal de la vida. Dice: el nuevo jefe de la policía introdujo cambios que disminuyeron el nivel de asesinatos y otras formas de abuso empleadas por las fuerzas de seguridad. Como consecuencia de ello, las autoridades investigaron a muchos de los sospechosos de mala conducta, suspendiéndolos de sus funciones y en algunos casos sometiéndolos a la justicia. Ver sección 1D. Organizaciones no gubernamentales, ONGs, denunciaron corrupción de parte de los militares y oficiales de migración estacionados en puestos fronterizos, e indicaron que estos oficiales facilitaban a veces el tránsito ilegal de trabajadores haitianos hacia el país. En enero, las autoridades sometieron a 7 oficiales militares acusados de aceptar sobornos para permitir la entrada de haitianos, 25 de los cuales murieron asfixiados cuando se les contrabandeaba en la parte posterior de un camión. Ver sección 5, tráfico. Un número de muertes ocurrieron bajo custodia debido a negligencia de parte de autoridades de prisión. Ver sección 1C. En un número de ocasiones, ciudadanos atacaron a haitianos en represalias al estilo vigilante, entre comillas, por crímenes. Eso es un término que conocen muy bien los norteamericanos. Aquí la gente no sabrá lo que significa, pero allá significa cuando la gente se toma la justicia por su propia mano. Alegadamente cometidos por otros haitianos. En algunos casos, los haitianos que habían sido señalados fueron muertos. En marzo, ciudadanos golpearon a 2 haitianos, los empaparon con gasolina y les prendieron fuego en la localidad de Las Matas de Farfán. Las víctimas, que sufrieron quemaduras severas sobre la mayor parte de sus cuerpos, posteriormente sucumbieron a sus heridas y murieron. El ataque fue provocado por el asesinato de un dominicano, alegadamente por 4 personas de ascendencia haitiana. Cada vez que se hace mención de lo que hacen los haitianos es un alegadamente, ¿verdad? En enero, hombres vestidos con uniformes militares fueron vistos pegando fuego a más de 30 viviendas en la comunidad haitiana del Faro, cerca de Santo Domingo. Pues hay una comunidad haitiana en suelo dominicano. Supuestamente esto fue un acto de represalia por la muerte de un sargento de la Fuerza Aérea a manos de un haitiano no identificado, cuando de hecho, dice aquí el informe, el sargento había sido muerto por un oficial de la policía. El secretario de las Fuerzas Armadas posteriormente desmintió los alegatos de involucración militar, atribuyéndolas a ONGs en busca de dañar la reputación de su departamento. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no conocíamos eso, los oficiales militares y policiales hostigaron, golpearon y aleatoriamente deportaron a haitianos y a ciudadanos que parecían ser haitianos. Ver secciones 2D y 5.
Sección 2, respeto por las libertades civiles, incluyendo D, libertad de movimiento dentro del país, viajes al exterior, emigración y repatriación. Ustedes notarán que esto es muy repetitivo, porque ese es el estilo. Remachar con una serie de cosas, lo repiten en una sección y en otra sección. Dice, a pesar de que la ley garantiza estos derechos y en sentido general en la práctica el gobierno los ha respetado, hubo ciertas excepciones. Grupos de derechos humanos locales e internacionales han denunciado que existe discriminación contra los inmigrantes haitianos y que fueron objeto de acciones arbitrarias e injustificadas de parte de las autoridades, ver secciones 5 y 6. O sea, cuando las autoridades actúan, son actos arbitrarios e injustificados. El gobierno se niega a reconocer la nacionalidad a los hijos nacidos dominicanos de padres que no son residentes legales. Ellos dicen que porque nacieron aquí son dominicanos, la Suprema Corte dice otra cosa. Y no les otorgan documentos de identidad, una política que más comúnmente afecta a personas descendientes de haitianos. Hay cientos de miles de personas que carecen de ciudadanía o de documentos de identidad y confrontaban obstáculos para viajar tanto dentro o fuera del país. Ver sección 5. La ley prohíbe el exilio forzoso y no hubo informes de su uso. Protección de refugiados. En agosto, las autoridades detuvieron a la ciudadana haitiana Michelove Jean-François en ruta a Ecuador, mientras ella intentaba transitar legalmente en el aeropuerto de Santo Domingo. Lo que falta saber es cómo entró ella al país, ¿no? Dice que iba a salir legalmente, pero entró legalmente. Ella estaba viajando bajo los auspicios de un procedimiento de reunificación familiar de la UNHCR, ese es uno de esos organismos internacionales que se meten en todas partes, de derechos humanos. Los inspectores de migración presumieron incorrectamente que su visa válida ecuatoriana era fraudulenta y la confinaron junto a 17 hombres señalados para deportación a Haití. Lo que no dice este informe es que para usted tener la visa usted tenía que tener un documento de identificación y generalmente los ciudadanos haitianos que pasan de este lado vienen sin documentación. Se proveen aquí fraudulentamente de documentación dominicana. Y entonces cuando van a viajar, si se ve que el documento dominicano que sirve de base para la visa es fraudulento, entonces hay problemas. Pero según ellos, entonces ahí se hace un atropello. De acuerdo a François y la ONG, porque siempre hay una ONG que la asistió, durante su confinamiento de 24 horas se le negó tanto alimento como agua. Si eso es cierto, eso está muy mal hecho. La UNHCR y la ONG a cargo del procedimiento de reunificación familiar requirieron su libertad y pudieron eventualmente facilitar su viaje a Ecuador. Sección 5. Discriminación, abusos sociales y tráfico de personas. A pesar de que la ley prohíbe la discriminación basada en raza y género, tal discriminación existió y el gobierno rara vez admitió su existencia e hizo esfuerzos para combatirlo. Una de las cosas más notorias de esto es que una sociedad como la norteamericana, donde existe tanto prejuicio racial, se haya erigido en árbitro de la forma en que otros países tienen discriminación racial. Y nosotros refutamos eso, diciendo que la propia estadística que tiene la CIA en el Internet dice que el 73% de la población dominicana es mulata. ¿Qué quiere decir eso? Que es mezclada. Entonces, una población donde el 73% es mezclada, se le puede decir que tiene prejuicio racial. Los hechos están demostrando exactamente lo contrario. Ahora, en Haití, donde el 95% es negro y un 5% es blanco y mulato, díganme dónde es que está la discriminación racial. Vamos a seguir adelante. Hubieron informes conflictivos de que las plantaciones de azúcar en todo el país habían cesado la práctica de transportar nuevos trabajadores indocumentados desde Haití. Tales trabajadores tradicionalmente juegan un rol crucial en la industria azucarera, pero ellos serán forzados a vivir en condiciones que fueron descritas como una esclavitud moderna. Ver sección 6.1e. Amnistía Internacional acaba de dar declaraciones diciendo que ellos nunca han usado el término esclavitud. Eso es ya lavándose las manos ante el fiasco que tuvieron en París. La aparente suspensión de esta práctica se atribuyó a las batidas gubernamentales sobre los inmigrantes haitianos, las inversiones de los productores privados de azúcar en mecanización y al cese de la cosecha a gran escala de caña en las plantaciones de propiedad gubernamental. Sin embargo, al final de año existieron alegatos de que algunos empleadores, específicamente la corporación Vicini, había reanudado la práctica de importar trabajadores indocumentados
para los campos de caña. Este es un informe que le mete los clavos al grupo Vicini. No se menciona Central Romana por ninguna parte, como ya veremos. Organizaciones de derechos humanos alegaron el involucramiento de algunas misiones diplomáticas en operaciones de tráfico organizado. En agosto, el gobierno haitiano lanzó una investigación sobre los alegatos de que su consulado en Barahona estaba vinculado a una red de contrabando de nacionales chinos y no de nacionales haitianos. El supervisor del consulado, Pierre Laula Grenade, fue suspendido de sus funciones y condenado en Haití bajo cargos de tráfico y sentenciado a 15 meses en prisión. Las ONGs alegaron corrupción entre los militares y los oficiales de migración estacionados en puestos de frontera y señalaron que estos oficiales a veces facilitaban el tránsito ilegal de trabajadores haitianos al país. Hubo también elementos dentro de la Dirección de Migración y la Policía Nacional que organizaron y facilitaron el contrabando de extranjeros a través de los aeropuertos internacionales. En enero, 25 ciudadanos haitianos murieron de asfixia en la parte posterior de un camión mientras eran contrabandeados desde Haití a Santiago. Una investigación por el procurador fiscal culminó en acusaciones criminales contra 10 civiles y 7 oficiales militares acusados de aceptar sobornos a cambio de emigrar para otra parte. Minorías nacionales, raciales, étnicas. Hubo prejuicio racial significativo contra personas de tez oscura y el gobierno hizo poco para enfrentar este problema. Esto están hablando de un país que tuvo un dictador que se llamó Ulises Heró Lili, que era negro, ¿verdad? Y entonces nos están diciendo que este es un país que tiene problemas raciales. Dice, los actos de discriminación fueron comunes, yendo desde lo insignificante hasta lo más serio. En especial, hubo fuertes prejuicios contra los haitianos, lo cual colocó en desventaja a muchos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, así como otros extranjeros de tez oscura. ¿Cuáles otros extranjeros de tez oscura? Porque los que se traían antes de las Islas Británicas, hace muchos años que se dejaron de traer, precisamente los llamados cocolos, que estaban asentados cerca de San Pedro de Macorís y fueron sustituidos por los braceros haitianos, por los capitales norteamericanos dueños de ingenios. Vamos a seguir leyendo. Pocos funcionarios del gobierno reconocieron la existencia de este prejuicio, otros regular y públicamente negaron que existiera. Los haitianos continuaron inmigrando al país en busca de oportunidades económicas y muchos de ellos fueron repatriados. Las autoridades de migración y las fuerzas de seguridad efectuaron periódicas barridas durante el año para localizar y repatriar personas indocumentadas de ascendencia haitiana, de los cuales más de 26,000 fueron deportados durante el año. Esta cifra es un 2% mayor que el 2005, a pesar de la promesa del presidente Fernández a mediados del 2005 de suspender las llamadas deportaciones masivas. Algunos de los deportados del país informaron que se les había negado la oportunidad de demostrar que eran residentes legales para hacer arreglos para sus familias o propiedades o para expresar un temor verosímil de persecución y tortura si regresaba a Haití. Ese caso es el de los políticos. Cuando hay persecución política en Haití, entonces un político puede decir, no, si yo regreso allá, y es el caso del señor Jean Bertrand, cuando salió huyendo porque le asesinaron a su esposa hace 14 años, si no tengo mala memoria. Pero no es el caso de los refugiados económicos. Los oficiales de migración y las fuerzas de seguridad en ocasiones confiscaban y destruían los documentos de residencia de los expulsos. En algunos casos, expulsos con documentos legales apropiados recibieron permiso para regresar. Los esfuerzos de las autoridades por frenar el flujo de inmigrantes ilegales haitianos le hizo la vida más difícil a los haitianos que se encontraban legalmente en el país. No se la hizo más difícil a los que se encontraban ilegalmente en el país. Los reglamentos de la policía permiten la confiscación de los vehículos que ofrecen transportación a los inmigrantes ilegales, un factor que disuade a los conductores de taxis y de ómnibus de recoger a personas de tez más oscura. En las redadas de inmigrantes ilegales, las autoridades recogieron y expulsaron a dominicanos más oscuros, al igual que haitianos residentes legales. Ver sección 1D. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto.
Vamos a continuar con la traducción del documento que es sobre la observancia o prácticas en derechos humanos. En el año 2006 fue emitido en este año, en marzo 6 de este año, por el Departamento de Estado de Estados Unidos con relación a la República Dominicana, porque está siendo usado en esa campaña para demoler las instituciones de la soberanía dominicana y además demoler el ánimo y la disposición de los dominicanos de preservar su patria. La Constitución provee que todo nacido en el país es ciudadano, excepto aquellos en tránsito o los hijos de diplomáticos. A los hijos nacidos de padres haitianos en el país se les ha negado regularmente el registro como ciudadanos bajo la excepción del tránsito, aun cuando sus padres hayan residido en el país por largos periodos de tiempo. Sí, pero ilegalmente, no lo dice. En noviembre de 2005, la Suprema Corte dictaminó que el estatus de en tránsito aplicaba a los hijos de inmigrantes indocumentados. Aquí deja caer como si no fuera nada que están indocumentados. Lo que pasa es que esa inmigración que nos están mandando, porque esa diferencia hay que tenerla en cuenta, y es que eso se está propiciando como parte de una política del Estado haitiano. Entonces no documenta a sus inmigrantes a República Dominicana, violando el acuerdo que se firmó en Washington el 31 de enero de 1938, que obligaba al Estado haitiano a velar porque ningún ciudadano haitiano cruzara la frontera en condición de ilegalidad. Se hacía responsable de cada ciudadano suyo, quiere decir que cada ciudadano haitiano ilegal en la República Dominicana es un expediente que el país, es decir, la República, no ha iniciado contra Haití. Y esa es la parte que nosotros no tenemos que echar encima como culpa. Pues bien, dice acá, los consulados haitianos informaron que estaban legalmente autorizados a registrar solo aquellos nacimientos declarados dentro del año. Oigan qué curioso. Es decir, en lugar de registrar los consulados haitianos acá a sus nacionales, ellos tienen una disposición reglamentaria interna, que no puede estar sobre su constitución, que dice que si le dan la documentación o el intento de registro dentro del año, ellos lo pueden hacer. Y si dejan pasar el año, entonces ellos no lo pueden hacer. Entonces basta con que se les diga a los haitianos, no, ustedes dejen pasar el año, y ya los consulados se declaran incompetentes para hacer el registro en suelo dominicano de sus ciudadanos, que fue parte de uno de los muchos acuerdos que se han suscrito y se han incumplido con Haití. A los padres que declararan un nacimiento se les requería depositar formas válidas de identificación para poder realizar un registro. Esta exigencia no podía ser cumplida por un número significativo de descendientes de haitianos en el país, y de esta manera sus hijos permanecían indocumentados. ¿Y por qué? Bueno, porque venían de Haití sin documentos de identidad, a ver si podían conseguirlo aquí fraudulentamente, aprovechándose de la corrupción imperante en las instituciones del Estado dominicano. Los funcionarios gubernamentales tomaron con frecuencia medidas enérgicas en relación con el sensitivo asunto de la ciudadanía a personas de ascendencia haitiana. Algunos funcionarios provinciales dieron pasos para cancelar los certificados de nacimiento expedidos a personas de ascendencia haitiana. El gobierno declaró que estas cancelaciones se hacían basadas en la evidencia de que los certificados habían sido obtenidos fraudulentamente. Pero los críticos, a quien esta gente recoge, ¿verdad?, y le da testimonio de fe, alegaron que las cancelaciones se hacían arbitrariamente a personas cuyos nombres sonaban haitianos, ¿verdad? Como Sonia Pie, por ejemplo. Dice acá entonces, siguiendo, en noviembre el secretario de Relaciones Exteriores publicó una nota diplomática a un embajador extranjero atacando fuertemente alegados comentarios del embajador a favor del otorgamiento de ciudadanía a los hijos nacidos localmente de haitianos carentes de residencia. Lo curioso es que este señor, a que ellos hacen referencia, es nada menos que el señor embajador de los Estados Unidos, Hans Hertel. Entonces el Departamento de Estado, cuando se refiere a algo de su propio embajador en la República Dominicana, lo pone como un anónimo. El canciller dominicano se dirigió a un embajador como si fuera el noruego, el sueco, el danés, ¿no? Seguimos leyendo. De hecho, los comentarios públicos del embajador claramente se dirigían al problema general que todos los hijos nacidos de extranjeros sin residencia confrontan:
la falta de medios legales para registrar el nacimiento, un paso clave para establecer la identidad, aunque no necesariamente la ciudadanía. En septiembre del 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que el gobierno había violado el derecho a nacionalidad de 2 jóvenes. Aquí está otra vez, ¿no? La Corte Interamericana, de 2 jóvenes niñas dominicanas, dicen ellos que son dominicanas, de ascendencia haitiana. Son haitianas de acuerdo con la Constitución haitiana, al negar a ambas certificados de nacimiento. Una nota de prensa de diciembre del 2005 citaba al secretario de Relaciones Exteriores diciendo que aunque el veredicto contra el país era injusto, el país pagaría según fue instruido por la Corte, algo que nunca debimos hacer porque el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte la hizo indebidamente el presidente Leonel Fernández porque él carece de facultad legal para dar ese reconocimiento de la jurisdicción del tribunal. Eso le correspondía y le corresponde al Congreso de la República, paso que nunca se dio. Por tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica no tiene jurisdicción sobre la República Dominicana, ni sus decisiones tampoco. Entonces yo no sé qué clase de juristas tenemos ahí en la Cancillería, porque esto es elemental. Yo no soy jurista y me basta con leer la Constitución y leer todo lo que está establecido en todo lo que hemos firmado para darme cuenta que hemos estado pisando en falso desde el principio, ¿no? Dice aquí, a pesar de estas garantías, dice el secretario de Relaciones Exteriores reafirmó esto en junio, de que se pagaría. A pesar de estas garantías, el gobierno incumplió con las provisiones del fallo dentro del plazo ordenado por la Corte. A fin de año hubo algunas indicaciones de que el gobierno estaba trabajando para desarrollar un sistema para emitir certificados de nacimiento a los hijos de no residentes, un elemento central del fallo de la Corte. Este procedimiento de registro no concedería la nacionalidad, pero ayudaría al gobierno en el cumplimiento de su obligación legal de registrar todos los niños nacidos en el país. Bueno, a nosotros nos luce muy bien que se registren todos los niños, con tal de que diga, se registra que este señor nació aquí en suelo dominicano y es haitiano. Lo dice su Constitución y entonces usted le da un papel que dice que es haitiano y se lo expide acá. Esto me parecería bien. A pesar de que una ordenanza legal autoriza a los hijos indocumentados a asistir a escuelas hasta el 5º grado, esa ordenanza fue emitida indebidamente por la entonces secretaria de Educación y vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch. Eso fue de la obra que ella hizo ahí, de la cual ella se siente muy orgullosa también. Algunos directores de escuela negaron a niños indocumentados el acceso a la escuela, particularmente aquellos que parecían de ascendencia haitiana. ONGs informaron que los niños haitianos indocumentados eran impedidos de inscribirse a escuela en mayor medida de que lo fueron niños dominicanos similarmente indocumentados. ¿Qué quieren esta gente? Que si hay pupitres en cantidad limitada, le demos la misma proporción a los haitianos que a los dominicanos. No tenemos que darle prioridad a los dominicanos, ¿o no? Váyanse a Estados Unidos a ver. Cuando se les ha permitido atender a escuela primaria, los hijos de padres haitianos pobres, al igual que los niños dominicanos en las mismas circunstancias, rara vez progresaron más allá del 6º grado. La OIM, Organización Internacional para las Migraciones, estimó que aproximadamente 650,000 inmigrantes haitianos, un 7.5% de la población del país, viven en tugurios o en campos de trabajo de caña de azúcar, conocidos como bateyes, ambientes desagradables con limitada o ninguna electricidad, usualmente sin agua potable y sin escuelas adecuadas. Muchos de estos asentamientos están vinculados a ingenios de azúcar que han sido abandonados. Esos son los del Estado. A pesar de que algunos haitianos fueron traídos al país específicamente para trabajar en campos de caña de azúcar, muchos no tenían identificación. ONG de derechos humanos, la Iglesia Católica y activistas describieron las condiciones de vida de los haitianos en los bateyes como una esclavitud de la era moderna. Ahí está el término esclavitud, que está usando el padre Halter y por allá con el respaldo del padre Ricuá, ambos sacerdotes católicos. La Iglesia nos ha dicho, esta boca es mía. En muchos bateyes, como en muchas áreas pobres en otras partes del país, la asistencia médica era rudimentaria o no disponible. La vivienda en los bateyes era pobre. Muchos individuos dormían en barracones, en camas de hierro sin colchones o en pisos de tierra. Muchas familias de 5 o más compartían habitaciones que medían tan poco como 9 por 10 pies. Yo quisiera saber por qué están tan deseosos de venir a vivir tan mal en la República Dominicana.
Las facilidades de baño de existir eran generalmente antihigiénicas y las facilidades de cocina eran usualmente improvisadas. La disponibilidad de comida fresca, incluyendo frutas y vegetales, era severamente limitada. El agua limpia era raramente disponible. Muchos residentes de Battelles, careciendo de documentación, sintieron que tenían poca opción salvo permanecer en sus comunidades, donde se sentían relativamente a salvo de los riesgos de deportación y hostigamiento que existían en el resto del país. Muchos residentes de Battelles lo que hicieron fue que se fueron de los Battelles a trabajar en otras cosas, sobre todo en la industria de la construcción. El documento sigue atacando sobre todo las plantaciones de azúcar y los cortadores de caña. Ahí tenemos que decir que tanto en la industria del azúcar como en la de la construcción se hace aprovechamiento de la condición de esos trabajadores haitianos que vienen, esos braceros, en el caso de la caña, y trabajadores de la construcción que se improvisan en todos los menesteres. Y eso está mal. En el caso de la industria azucarera debe haber una ley que obliga a la mecanización y que cese esa puerta revolvente por donde entran los braceros y de ahí se desbordan hacia otras actividades donde no tienen control de nadie. Y en la industria de la construcción sencillamente porque están violando el Código de Trabajo. Y nosotros vivimos en un Estado de Derecho, o esta institución o este fenómeno que se está produciendo de la importación de braceros se va a convertir entonces en el mecanismo para declarar a la República Dominicana un Estado fallido. Entonces seguiremos con este tema que tiene mucha importancia, probablemente en otra oportunidad. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y vamos a ver en este programa de hoy los comentarios que nos merece ese informe. Este nuevo informe sobre las prácticas de derechos humanos en República Dominicana 2006 es otra confirmación de que la agresión concertada contra los atributos de soberanía de la República Dominicana de parte de Francia, Canadá y España tiene su punto de apoyo principal en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Ahí habría que agregar a la Gran Bretaña, que se ha metido aquí en el negocio eléctrico gracias a los que administraron el proceso de privatización, entre comillas, de la Corporación Dominicana de Electricidad. Decimos entonces que toda esa conspiración tiene su punto de apoyo principal en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, encargado de la política exterior de esa nación. Basta tomar cualquiera de los informes que ese departamento viene haciendo desde 1994 y cotejarlo con el del año 2006, recién divulgado en el pasado mes de marzo, y obviamente concatenado con la campaña publicitaria desplegada desde Francia y España por 2 sacerdotes católicos obligados a retirarse del país, quienes han hecho uso del informe en sus apariciones públicas, para establecer sin duda la intencionalidad de la redacción de este documento y la persistencia de sus acusaciones por parte del Departamento de Estado. Los primeros informes del Departamento de Estado constituían por sí la acusación contra el país de violar los preceptos de los acuerdos internacionales de derechos humanos de los cuales es compromisario, e incluso los de su propia Constitución. Es decir, el Departamento de Estado se convertía en el intérprete de la Constitución Dominicana y se atribuía desde luego condición jurídica para poderlo hacer. El último informe y otros recientes se apoya ya en las acciones incoadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington como ente acusador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, a partir de los informes del Departamento de Estado, informes reforzados con los testimonios de agentes extranjeros a sueldos, el sacerdote católico belga Pierre Ricoeur y la haitiana Sonia Pierre, para condenar al país con el apoyo reciente y entusiasta de otro agente a sueldo, el sacerdote católico Christopher Harley, español de ascendencia británica. Para aclarar el concepto de agente extranjero pagado, tenemos que decir
que hay una ley en la República Dominicana sobre agentes extranjeros. Esa ley la promulgó Trujillo, pero para los que no lo sepan, es una traducción exacta de la ley que prevalece, está vigente en los Estados Unidos de América. No conocemos las circunstancias bajo las cuales Trujillo se vio en la conveniencia o en la necesidad de hacer eso, pero obviamente que lo hizo para defenderse de algo que venía de Estados Unidos, y lo que hizo, se le ocurrió hacer, fue tomar la ley norteamericana, hacerla dominicana, y entonces se convierte en una ley dominicana, y la usó, no sabemos en qué circunstancia y contra quién, pero está vigente. Y esa ley dice que todo el que reciba dinero del exterior, de fuente privada o pública, para hacer tareas dentro del suelo dominicano a favor de esos determinados intereses, es un agente extranjero. Por esa razón, Sonia Pierre, que recibe dinero porque no vive del aire, de una entidad internacional, es una agente extranjera de subversión en suelo dominicano, que está haciendo eso porque nosotros los dominicanos se lo hemos permitido. También están los sacerdotes católicos. ¿Por qué? Porque el padre Ricuá, su tarea ahí en la frontera, estaba subvencionada por fuentes de la Iglesia Católica en Europa. Pero tan pronto se fue el padre Ricuá, ese dinero dejó de llegar, igual que pasó con el padre Christopher Hatley en la parroquia de San Pedro de Macorís. Dijo el obispo Soria que tan pronto se fue, forzado desde luego, por su propia iglesia a irse del país, por razones que él no quiso dar, pero que fueron, según él, alarmantes. El dinero que le llegaba al padre Hatley mientras estuvo ahí en los llanos, dejó de llegar. Quiere decir que ese dinero era un pago al padre Hatley para la tarea que estaba haciendo, que era de crear cizaña entre dominicanos y haitianos, buscando favorecer a los haitianos en contra de los dominicanos. Ese señor Christopher Hatley es español, parece que de ascendencia británica por su nombre, ¿no? El objetivo táctico de la campaña contra la República Dominicana tiene tres armas. La primera es acusar a la República Dominicana de racista, debido al color negro, 95% de la población de Haití es color negro, de la masiva inmigración ilegal e indocumentada haitiana al territorio dominicano. Esto tiene un muy útil efecto en el caucus negro de los Estados Unidos, de influencia decisiva en el poderoso Partido Demócrata, llamado a asumir el poder en enero del 2008, ganando las venideras elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. De esta manera, toda acción de la República Dominicana para detener, contener o regular la entrada o repatriar a los inmigrantes ilegales haitianos se enfoca como prejuicio racial. Esta acusación se desmiente ante los hechos. La página web de la CIA señala que la conformación étnica de la República Dominicana es la de un país racialmente integrado, con un 73% de mulatos y un 27% de raza negra, blanca y otros. La integración racial del país viene desde la época de la colonia en el periodo de la España boba y ha mostrado esa falta de prejuicio desde la composición racial de sus tres padres de la patria, uno de ellos Francisco de Rosario Sánchez, negro. Ha tenido dictadores negros como Ulises Heró, y su élite política a través del tiempo ha mostrado siempre la concurrencia de razas que constituye la realidad dominicana. Haití, por el contrario, muestra el perfil de una sociedad racialmente segregada, con un 95% negro y un 5% mulato y blanco. Esa composición actual es consecuencia de una sociedad que nació de la insurrección triunfante de los esclavos negros africanos contra los crueles colonos franceses, administradores de su más rica colonia en América. A través de la historia de Haití, la mayoría negra ha luchado contra la minoría de los mulatos que suplantaron a los blancos en el control de la nación haitiana, enarbolando el ideal del poder negro. Y esta lucha, que ha perdurado hasta nuestros días, se pretende trasladarla al vecino país dominicano como instrumento del proyecto de fusión. La segunda de las armas es acusar a la República Dominicana de esclavista, utilizando para ello a dos industrias cuyo desenvolvimiento presta a los autores de la campaña el valioso elemento de veracidad, con el aprovechamiento indebido y abusivo de esa mano de obra barata y sobrante. La industria azucarera
y la industria de la construcción, verdad que se convierte en mentira cuando se esgrime contra y se atribuye a todo el pueblo dominicano. Se puede decir que esos dos sectores están aprovechando de manera indebida, injusta, a esa mano de obra. Pero decirnos a todos los dominicanos que somos esclavistas es sencillamente un asunto que está dirigido de otra manera y con otra intención. El uso de la mano de obra haitiana como bracero importado para las tareas del corte y recogida de la caña de azúcar en los ingenios del país es el pecado capital de donde ha arrancado todo el problema de la presencia haitiana en territorio dominicano, diseminada hoy en toda su economía y extensión geográfica, el cual se ha sumado de un tiempo a esta parte la industria de la construcción. Pero hay dos cosas que deben tomarse en cuenta al respecto. Primero, el uso de los braceros haitianos en sustitución de los que se traían de las islas británicas del Caribe o cocolos no fue un invento de los dominicanos, sino de los propietarios norteamericanos de los ingenios que operaban en su territorio cuando ambos países fueron ocupados militarmente por decisión del presidente Woodrow Wilson. Haití, proveedor de la mano de obra desde 1915 a 1934, y República Dominicana, utilizador de la mano de obra desde 1916 a 1924. Segundo, si se compara la condición del trabajo de bracero, realizado al aire libre y al sol, y el ambiente deleznable de los batalles en los cuales conviven haitianos y dominicanos, calificado como esclavismo de la era moderna, con la industria minera del primer mundo en la cual se destacan Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, entre otros países, que sepulta a los seres humanos cientos de millas o kilómetros en el corazón de la tierra, con frecuentes desgracias que cuestan la vida de esos mineros por descuido culpable de las empresas contratantes para hacer economías a costa de la seguridad de sus mineros que malviven con sus familias en condiciones de extrema pobreza y cuya expectativa de vida es mucho menor que la de los braceros de la caña a causa de su labor agrícola, lo cual pone en evidencia la posición moral sesgada, hipócrita e intencionada de la campaña llevada a cabo contra la República Dominicana por esclavismo. Ambas industrias, la azucarera y la de la construcción, actúan como la puerta revolvente del problema migratorio haitiano. La industria azucarera actual de propiedad privada norteamericana y nacional, heredera de las prácticas de los ingenios norteamericanos del siglo pasado y beneficiaria de la inacción legal del Congreso Nacional al no haberle exigido desde hace décadas por ley su modernización por vía de la mecanización del corte y recogida de la caña, solicita y obtiene autorización para importar braceros como trabajadores temporal de la industria. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para volver dentro de un minuto y seguir con este análisis del documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Pues bien, sigamos con este análisis del documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sobre el ejercicio de los derechos humanos en la República Dominicana en el año 2006. Decimos, la disciplina inicial del proceso de importación de braceros haitianos a la República Dominicana, que se ejecutaba anualmente con el consentimiento y un pago negociado de ambos gobiernos, se rompió a partir del 1966, cuando advino al país la democracia política y la corrupción en el tráfico se extendió a los demás niveles de manejo de la importación de braceros. Una nueva evidencia de que la democratización del país tuvo también su efecto devastador de democratizar la corrupción, de la cual han formado parte inspectores de migración, cónsules dominicanos en Haití, cónsules haitianos en República Dominicana y también desde el más humilde soldado raso hasta el más encumbrado de los generales asignados a la custodia de la frontera. A los empleadores azucareros de la mano de obra haitiana se les hizo cada vez más difícil retener a los trabajadores temporales autorizados por migración y de los cuales deben responder en los predios y batalles en los cuales son ubicados, porque estos se sintieron atraídos hacia las ciudades y las oportunidades cada vez mayores ofrecidas por la industria de la construcción,
a medida que los calificados operarios dominicanos emigran a Puerto Rico y otras islas del Caribe, donde perciben ingresos en dólares, y en cuyas edificaciones crean campamentos en los cuales trabajan, comen y duermen, mientras las mismas se terminan y en las cuales muchas veces se quedan como serenos. Desde luego, frente a esa situación de un operario que no tiene que pagar transporte para ir a su casa como los dominicanos y que no tiene un hogar que mantener como los dominicanos, ¿cómo pueden competir entonces los trabajadores dominicanos de la construcción con esta mano de obra que está haciendo lo que llaman los norteamericanos en términos económicos un dumping del mercado laboral? Porque se mudan en esas construcciones y no se mudan de ahí, no se van de ahí hasta que no termine esa edificación y se van a otra. Esta preferencia por los trabajos en la construcción y otras tareas mejor remuneradas que las del bracero es el dolor de cabeza de las empresas azucareras, porque los trabajadores temporales importados con autorización de migración se evaden tan pronto llegan a suelo dominicano o les es posible hacerlo, y las empresas se ven impedidas de implantar medidas de coerción como la retención de pagos, vigilancia, etcétera, porque enfrentan inmediatamente acusaciones de prácticas esclavistas de parte de las ONGs y algunos sacerdotes católicos como el padre Hartley. Así funciona la puerta revolvente. La industria azucarera los importa sin poderlos retener y de ahí se desplazan al resto de la economía, incluyendo otras tareas agrícolas como la recogida del café y el cacao y el cultivo de arroz en las planicies centrales del país. El colmo es que el secretario de Agricultura de Puerto Rico vino el año pasado a formalizar un acuerdo con el gobierno dominicano para llevarse de aquí braceros dominicanos a recoger el café y el cacao de Puerto Rico. El mismo que nos recogen aquí. ¿Por qué? Porque les van a pagar en dólares. El problema es la devaluación. Los asentamientos agrícolas nómadas de haitianos en la cordillera son los más perniciosos, pues se dedican a talar los bosques para hacer carbón vegetal de uso en ambos países, contribuyendo al desmonte de las cuencas y su erosión, y a la solve de las presas hidroeléctricas, repitiendo el proceso crítico de Haití, que por cierto lo recogió el señor Al Gore en ese magnífico documental que él prepara, donde toma una vista aérea de la frontera y se ve claramente la línea fronteriza, el lado haitiano devastado y el lado dominicano, por lo menos sin ese grado de devastación, aunque los haitianos ya están haciendo lo suyo. Es de notar que los informes internacionales de denuncia y los mismos informes del Departamento de Estado están dirigidos únicamente contra la empresa azucarera de capital nacional, el Grupo Vicini, cometiéndose en todas partes la mención del Central Romana antes de la Gulf and Western y adquirida por la familia Fanjul, norteamericana de origen cubano, que tiene ingenios en Miami. La tercera arma contra la República es acusar a la República Dominicana de ser un Estado delincuente que viola normas del Estado de Derecho como su propia Constitución y normas de la convivencia internacional como los acuerdos internacionales en materia de migración y de respeto de los derechos humanos de los emigrantes. Para ello, el Departamento de Estado se ha erigido en árbitro de la interpretación de la Constitución Dominicana antes y aún después de que la Suprema Corte de Justicia dictaminara al respecto, fallando en contra del reclamado derecho a la nacionalidad dominicana de los hijos de haitianos ilegales e indocumentados. Pero el Departamento de Estado le importa un bledo el Estado de Derecho en la República Dominicana cuando se pasa por salva la parte la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Entonces, para ellos eso no vale nada. Ellos siguen diciendo exactamente lo mismo, aunque exista una decisión de la Suprema Corte de Justicia Dominicana. Exabruptos recientes del saliente embajador de Estados Unidos, de las embajadoras de España y Francia, a las que se ha sumado las del embajador de Alemania y varios representantes de organismos internacionales acusando al país de incumplir con diferentes normas legales, no son una casualidad. Conforman una táctica de ablandamiento a favor de los intereses de las corporaciones transnacionales en las cuales están presentes capitales de sus respectivas economías en el despojo que se lleva a cabo de la riqueza nacional. Pero en esas empresas transnacionales ahora aparecen quienes ayer fungían de políticos y de estadistas, ¿verdad? Objetivo estratégico de la campaña:
El propósito último de toda la conspiración antidominicana es propiciar la fusión de facto de Haití con la República Dominicana a través de una movilización masiva de su población hacia el territorio dominicano, en el cual aquella se multiplique hasta dominar demográficamente sus instrumentos de soberanía, lo cual constituye una agresión de un Estado a otro tipificada en la Carta de la OEA y violatoria de sus obligaciones contraídas en el Acuerdo Dominico-Haitiano del 31 de enero del 38, que está vigente, que es una ley dominicana y que nosotros no podemos permitir que ningún poder extranjero la ignore. Este objetivo cabalga en los antecedentes históricos de los conflictos entre ambos países, en los cuales Haití mostró su vocación de dominio sobre toda la isla, que en su constitución denomina como Isla de Haití. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Bajo la consigna de la única e indivisible, que materializó por 22 años a sangre y fuego cuando dio al traste con la declaración de independencia de Núñez de Cáceres frente a España, dejando al pueblo haitiano la vista puesta en la parte este como meta de redención económica, pero también como una reivindicación histórica alimentada por las élites intelectuales haitianas y la demagogia de líderes políticos como Jean-Bertrand Aristide, enemigo jurado de los dominicanos y de la obra de independencia frente a Haití de Duarte y los trinitarios. Esta fase de la unificación de la isla, más que un proyecto haitiano, es un objetivo buscado y anhelado por las corporaciones transnacionales y multinacionales que explotan la riqueza minera de la isla a ambos lados de la frontera. Y ahí nos estamos refiriendo indirectamente a esa veta de oro y plata que pasa de lado a lado de la frontera a la altura de Restauración, que denunciaron los exiliados haitianos que la parte haitiana la encabeza Madame Mitterrand al frente de un consorcio multinacional europeo. Dice, apoyado por los gobiernos de las grandes potencias, encabezada por el de Estados Unidos, y en el cual participan Francia, Canadá, Gran Bretaña y España, cada uno de los cuales mantienen intereses específicos de dominación económica en diversos sectores de la isla. Las observaciones específicas al informe: primero, cuando se habla de los incidentes de violencia entre dominicanos y haitianos, en los cuales los primeros responden las agresiones de los segundos, esto se deja en duda. Se resalta la violencia dominicana a lo largo del informe, pero se silencian las situaciones de asesinatos de dominicanos, incluyendo el de las mujeres asesinadas en La Vega. También se calla el incidente de actos vandálicos contra los símbolos patrios en el monumento de la Barranquita, donde incluso los haitianos hicieron disparos al aire. ¿Qué les parece? Segundo, el Departamento de Estado se erige en árbitro de la interpretación de la Constitución Dominicana, aún después de que la Suprema Corte de Justicia se pronunció contra el reclamado derecho de los hijos de haitianos a la nacionalidad dominicana, e ignora deliberadamente las previsiones de la Constitución haitiana. La Constitución haitiana dice que los hijos de padre o de madre haitiana que no hayan renunciado expresamente a su nacionalidad son haitianos de nacimiento, por jus sanguinis. Dice la Constitución haitiana que está vigente. Tercero, los alegatos de discriminación racial contra los haitianos son reiterativos a todo lo largo del documento, pero no se sustentan en nada mientras se trata de asimilarlos en un supuesto inexistente prejuicio racial contra los dominicanos de tez oscura. Es decir, ellos dicen ahí que aquí hay prejuicio racial de dominicanos con dominicanos. Ese no es el problema. Cuarto, se denuncia también reiteradamente el tráfico de haitianos, pero el mismo se atribuye a la gestión de empresas o personas dominicanas para traerlo al país, soslayándose la presión que la masa depauperada haitiana hace permanentemente sobre la frontera para cruzar al país de la esclavitud. Absurdo. No vienen aquí a ser tratados como esclavos. ¿Por qué quieren venir entonces? Quinto, al referirse al incidente de la Cancillería Dominicana con Hans Hertel, el informe del Departamento de Estado oculta el nombre del embajador y su país, siendo que se trata del propio embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana. Bueno, el informe está lleno de situaciones como esta que nosotros estamos especificando, y termina también eliminando el nombre del padre Christopher Hartley. Menciona el incidente, pero no omite mencionar por su nombre al señor Hartley. Así no se puede. Lo que pasa es que el gobierno dominicano no ha hecho absolutamente nada frente a esta
agresión que está saliendo de manera sistemática del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las acciones que ha tomado el gobierno dominicano? No se dijo cuando se nos puso la etiqueta aquella de Estado fallido que se iba a hacer una campaña a nivel de todas las representaciones diplomáticas del país en el mundo. Todavía lo estamos esperando. Pero los dominicanos tenemos que mantenernos alerta, dado que nuestros funcionarios están durmiendo. No acaba el tiempo, pero al día de hoy volveremos sobre este tema tan pronto como sea necesario, o tantas veces como sea necesario. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster, les trae una edición especial que la queremos dedicar al aniversario del 30 de mayo, fecha en la cual fue muerto el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Hemos querido hacer este programa para dar información que hemos ido compilando de distintas fuentes, libros que han escrito personas autorizadas, y las vamos a ir citando. Hemos agrupado todos estos testimonios y lo hemos editado de manera que sirva para los investigadores y para la difusión en general, el conocimiento del pueblo dominicano al cual tiene derecho de lo que se ha escrito sobre el particular. En el libro Las garras del terror de Tomás Báez Díaz, en la página 127 dice: su prestigio de Modesto Díaz, responsabilidad y dignas actuaciones motivaron que el gobierno de los Estados Unidos de América dirigiera su mirada hacia su persona y que el cónsul Calvin Hill, quien tuvo a su cargo los asuntos de la embajada durante las sanciones aplicadas al régimen por la Organización de Estados Americanos, le propusiera que se hiciera cargo de la presidencia de la República al desaparecer la tiranía, proposición que él, Modesto Díaz, rechazara. Recuerdo, dice Tomás Báez Díaz, que en los últimos tiempos le señalé la peligrosidad de las conversaciones que sostenía con algunos amigos y su opinión al respecto era que ya había en algunas personas un estado de conciencia, que la gente estaba cansada o avergonzada de las atrocidades que se cometían. Estas conversaciones y contactos llegaron a tales extremos que expuso, siempre se refiere a Modesto Díaz, sin limitaciones su opinión al presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. Y el ilustre estadista estuvo consciente de aquella posición, estrechando sus relaciones, las cuales ocasionalmente tuvieron un lazo comunicante concretado en una amiga de ambos que visitaba frecuentemente sus casas. Como un dato de relevante importancia, deseo destacar que en una oportunidad las relaciones del dictador con el presidente Balaguer estuvieron tan tirantes que éste amenazó renunciar al cargo, y en esa época Trujillo llegó inesperadamente a la casa del doctor Balaguer, siendo su llegada tan violenta que la amiga que hago referencia solamente tuvo tiempo de ocultarse detrás de una cortina del salón donde se encontraba, y cuando Trujillo se retiró, ella abandonó presurosamente la casa, narrándole a Modesto Díaz, visiblemente nerviosa, la escena de la que había sido testigo involuntaria. Esta es una relación importante porque establece dos cosas. En primer lugar, que los norteamericanos tuvieron la mano metida en la organización del movimiento, que luego se llamó 30 de mayo, pero que al principio no tenía una designación. Que por cierto, en la documentación que ha sacado Bernardo Vega de los archivos norteamericanos, cuando se referían al grupo que estaba articulado para ejecutar la muerte de Trujillo, hablaban del grupo pro-norteamericano. Después, aquí relata don Tomás Báez Díaz que se enteró a Joaquín Balaguer del asunto y que, por tanto, él estuvo totalmente al tanto de todo lo que se estaba tramando y que se contaba con él.
y eso lo vamos ahora a ver más adelante. En el libro Escondido, mi 30 de mayo, de Josefina Gautier de Álvarez, que es la viuda de Tabaré Álvarez Pereira, en cuya casa estuvo escondido Luis Amiama Tió todo el tiempo que estuvo el Servicio de Inteligencia Militar, SIN, buscándolo por todas partes, como buscaba a Inbel Barrera, que estaba escondido en la casa de la familia, una familia de origen italiano, y ahorita recordaré. En el libro entonces de Josefina Gautier de Álvarez dice lo siguiente en las páginas 71 y 72. Este movimiento para eliminar a Trujillo lo inició Modesto Díaz Quesada con Miguel Ángel y Tomás Báez Díaz, Antonio de la Maza, Rafael Vidal Torres. Fello Vidal fue el hombre que asesoró a Trujillo políticamente para el golpe de Estado que significó el movimiento que vino de Santiago encabezado por Rafael Estrella Ureña, que el jefe del ejército, que era Trujillo, no se opuso y lo dejó entrar a la capital, provocando la caída del gobierno de Horacio. Entonces, de ahí en adelante se llamó a elecciones y ahí fue una candidatura unificada donde Trujillo iba como presidente y Estrella Ureña como vicepresidente. Esas relaciones se descompusieron después al extremo que Estrella Ureña tuvo que irse del país, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el hombre que asesoró a Trujillo estaba preso por circunstancias de la vida en la Fortaleza Osama, y ahí trabó amistad con Trujillo, que era el jefe del ejército, y él era el consejero de Trujillo, y era quien le decía, Fello Vidal, haga esto, haga lo otro, mueva sus fichas de esta manera, para poder llegar al resultado que finalmente culminó con el ascenso al poder de Rafael Leónidas Trujillo Molina. De manera que la misma persona que asesoró a Trujillo en el 30 termina asesorando al grupo, porque tenemos de otra parte el testimonio de que viajaban todas las semanas a Santiago a conversar con él más de uno de los integrantes del grupo. Y por último dice a Huáscar Tejeda, que es un joven ingeniero igual que Roberto Pastoriza Negrete. Se reunían hacía tiempo en la casa de don Modesto a conversar. Luego fueron entrando los otros complotadores. Modesto iba diciendo, díganselo a fulano, avísenle a este otro, o sus compañeros le decían de algún amigo de valor que era bienvenido. Dice por otros lados, Rafael Vidal Torres era íntimo amigo de Modesto Díaz, y aunque vivía en Santiago era el consejero. Don Rafael venía regularmente toda la semana a la capital, y también cuando se presentaba algo especial, Luis iba a Santiago a consultar con él en nombre de Modesto. Luis era de los que conocía todo el proceso de la segunda etapa. Había una persona que le avisaría a Balaguer la muerte de Trujillo y otra a los americanos. ¿Se están oyendo? Esto que recoge Josefina Gautier de Álvarez es lo que Luis Amiama le dijo a ellos mientras estuvo escondido en su casa, los meses que estuvo escondido. Luis no sabía los nombres. Luis conocía a los oficiales del ejército que estaban implicados en el golpe de Estado que seguiría tras la muerte a Trujillo. Él, o sea, Luis Amiama, junto al general José René Román, que era el secretario de las Fuerzas Armadas, casado con una sobrina de Trujillo, iría al campamento 27 de febrero y desde allí se darían las órdenes de un golpe con el cual las Fuerzas Armadas obtendrían el control de todo el país. En ese momento se iba a pasar por la radio una cuña que don Modesto había grabado, en la cual se hacía un llamado al pueblo. Ángel Severo Cabral estaba encargado de pasarla, interviniendo la antena de La Voz Dominicana con un grupo de amigos. Se haría una junta civil de 3 personas con Modesto Díaz como uno de sus miembros, un gobierno de civiles para dar elecciones en 2 años. El general Pupo Román ocuparía el cargo de secretario de las Fuerzas Armadas. Ese era el cargo que él tenía. De acuerdo a los testimonios que han salido después, parece que Pupo Román pensó quedarse él con el poder y tramó para mandar a matar en la cárcel a sus compañeros de conspiración, con lo cual silenciaba la posibilidad de que lo implicaran a él, aunque finalmente fue implicado, y se quedaba él con el poder. O sea, traicionó a Trujillo y traicionó también a sus compañeros, de acuerdo a ese testimonio reciente que salió de papeles que le dejó Emilio Rodríguez de Modici,
a la hija de Emilio Rodríguez de Moris y a Bernardo Vega. Dice, General Pulpo Román ocuparía el cargo de secretario de las Fuerzas Armadas. El gabinete sería elegido entre personas con una mente amplia de línea democrática y con visión hacia el futuro. En el libro del colega Antonio Caña, que tiene que estar también muy nutrido de lo que Modesto Díaz le decía, porque ese era realmente su vínculo, su amistad con Modesto Díaz. El libro Testimonio para la Historia, Antonio Caña escribió lo siguiente en la página 92. Los desaciertos de Trujillo continuaron en todos los niveles de la vida nacional. Por eso los amigos de él, así como también personas observadoras de una situación que de continuar su ruta podría conducir al país a un cataclismo, y otras ilusas, tratando de que el régimen empezara a ponerse por primera vez al servicio del bien común, decidieron esas personas enviarle cartas anónimas haciendo sanas advertencias y atinadas sugerencias. Esta situación hizo que con una mayor frecuencia y secuencia, mi compadre Modesto Díaz y yo tocáramos el tema relativo a la tremenda peligrosidad que representaba para la sociedad dominicana y para la misma república la permanencia de Trujillo en el poder. Mi compadre Modesto no era un hombre de ideas políticas avanzadas, ni a esos estudios ni a la sociología le prestaba atención, pero un hombre extraordinariamente carismático. Y sigue diciendo, estando siempre dedicado a hacer el bien y siendo dueño de una justa reputación de hombre discreto, era el funcionario del régimen que mayor número de auténticos amigos tenía. En lo que a las Fuerzas Armadas se refiere, su hermano, el coronel Juan Tomás Díaz, tenía ganado dentro de ellas una especie de liderazgo. Sin embargo, no había intimidad en las relaciones existentes entre Modesto y Juan Tomás. No, de hecho, esas relaciones se rompieron. No voy a entrar ahora en esos detalles. Pero quiero sí señalar lo siguiente. Estamos hablando de políticos trujillistas y de militares trujillistas. Los dos hermanos Díaz eran trujillistas. Y una de las opciones que contemplaba el escenario dominicano, o sea, de las tres opciones que el gobierno de Estados Unidos consideraba podían suceder después del vacío de poder de la muerte de Trujillo, era que subiera al poder un gobierno castrista, en este caso sería el 14 de junio, que tenía, bueno, el apoyo de toda la juventud dominicana. La otra opción era que se hicieran elecciones y saliera un gobierno democrático, y la tercera era un trujillismo sin Trujillo. Claro, ¿quién podía hacer un trujillismo sin Trujillo? Claro que la presencia de Modesto Díaz, que fue amigo de Trujillo de la infancia y subió con Trujillo al poder y se alejó ya al final de su vida, pero tuvo todas las posiciones de relevancia en el régimen, igual que su hermano, podían haber constituido la fórmula del trujillismo sin Trujillo. Sin embargo, quien terminó haciendo el trujillismo sin Trujillo, y parece haber sido la fórmula que los norteamericanos contemplaron, fue Joaquín Balaguer Ricardo. Sigue diciendo Caña, tal vez porque el viejo instinto de Trujillo no había muerto completamente. Este empezó una cadena de acciones destinadas a mortificar más allá de lo tolerable a Modesto Díaz. Por una parte, Trujillo le obligó a venderle su hacienda a La Estrella, a la cual había dedicado largos años de esfuerzos y trabajo, hasta convertirla en una finca notable en la cual había desarrollado la mejor ganadería mestiza lechera del país. Más aún, como una demostración de la ojeriza que se había despertado en Trujillo frente a Modesto, me basta recordar que un día de mayo de 1958, poco más de un año después de haber tenido Modesto que desprenderse de su hacienda La Estrella, acto que provocó en él un estado de ánimo depresivo al cual pudo dominar rápidamente, aquel día de mayo de 1958, repito, Modesto cruzó a la casa de su vecina doña Julia Molina, viuda Trujillo, a fin de visitarla en su lecho de enferma. Trujillo se encontraba en la habitación de su madre y al acercarse Modesto a saludarlo y habiéndole ya extendido la mano del brazo derecho a Trujillo, este le dio la espalda. Ese es un acto de desprecio, ese es un acto insolente. Al día siguiente, a eso de las 6:30 de la mañana, como era mi costumbre habitual, dice Antonio Caña, fui a visitar a Modesto y mientras éste me servía una taza de café, estando ambos en la cocina de la casa, me relató lo sucedido la noche anterior agregando, Trujillo se equivocó conmigo, todos los hombres no somos iguales. Para esos mismos días del año de 1958,
Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto para seguir con el relato del libro de Antonio Ocaña. Pues bien, en este programa especial en que estamos repasando todo lo que a nuestro alcance ha llegado, que se ha escrito sobre esos días finales del régimen y de la conspiración que dio al traste con la vida de Trujillo. Estamos ahora mismo leyendo el libro, o partes del libro del arquitecto Antonio Ocaña. Y dice acá, sigue diciendo: para esos mismos días del año de 1958, la gente pensaba en la posibilidad de que en la República Dominicana concluyera también la tiranía trujillista. En medio de esas efervescencias, la casa de mi compadre era visitada más que nunca, como si se adivinara en él a la figura de máximo relieve en acontecimientos políticos cercanos. No recuerdo exactamente cómo fue, lo que sí sé es que a principios del año de 1959, Modesto y yo enfocamos la necesidad de enfrentar a Trujillo. Entre los acontecimientos que impulsaron esa determinación, sin duda, se encontraba el hecho de la Revolución Cubana, y nuevos bríos impulsarían esa determinación cuando meses después ocurriera la invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo. La cadena de asesinatos cometidos por Trujillo en el territorio nacional contiene incontables e infamantes eslabones. Ahora bien, a pesar de que sus crímenes internacionales fueron menores en cuantía, los mismos resultaron de mayor repercusión y consecuencias que aquellos cometidos en el país, exceptuando, por supuesto, el asesinato incalificable y simultáneamente consumado contra Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, hecho ocurrido en las postrimerías del año 1960, cuyo execrable crimen sería el detonante capaz de producir la soldadura entre algunos de los hombres que a principios de 1959 habían planificado el enfrentamiento a Trujillo, junto a los otros hombres que, empezando el año de 1961 y encabezados por Antonio de la Maza, habían resuelto poner fin a la vida del tirano. Acusado Octavio de la Maza de la muerte de Murphy. Murphy fue un piloto norteamericano que estaba al servicio del régimen, ¿no? Hacía vuelos especiales de República Dominicana a Estados Unidos, y hay que suponer que pertenecía a la inteligencia norteamericana. Bueno, pues ese señor, ese piloto, fue muerto, y se acusó de la muerte de Murphy a el entonces oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, Octavio de la Maza, hermano de Antonio de la Maza. Entonces sigue diciendo el arquitecto Ocaña: acusado Octavio de la Maza de la muerte de Murphy, fue llevado en calidad de preso al penal La Victoria y pocos días después amaneció ahorcado. Octavio, hermano del señor Antonio de la Maza, quien nunca olvidaría el crimen perpetrado contra su hermano por orden de Trujillo. Antonio de la Maza, sin embargo, fue una persona muy beneficiada por el régimen de Trujillo y tenía negocios de madera en la línea noroeste. Y fue gobernador en Moca, en fin, tuvo muchas posiciones. Si no recordamos mal, creo que en algún momento estuvo también en el Ejército Nacional. Ahí nació la determinación de Antonio de la Maza de matar a Trujillo. No variarían su decisión de venganza todos los esfuerzos realizados por Trujillo mientras le proporcionaba riquezas. Trataba de hacerle creer que su hermano Octavio no había sido asesinado por orden de su gobierno, y como Octavio era íntimo amigo de Ramfis, eso lo aprovechaba Trujillo en sus argumentos de que su gobierno no tenía culpa en la muerte de Octavio. Pero Antonio de la Maza ya había tomado una irrevocable determinación: él cumpliría su juramento. Ahí se señala una cosa que es verdad, porque por su condición de piloto, Octavio de la Maza era una persona que pertenecía al círculo privilegiado de pilotos. Hay que recordar, los que vivimos esa época, que cuando se creó la aviación militar dominicana, que así se llamó, la AMD, que fue creada y organizada por Ramfis Trujillo, los pilotos, entre los cuales se destacaba el coronel Minaya, que murió en un accidente automovilístico corriendo imprudentemente por las carreteras de la provincia de Santiago,
Era también el más arrestado de los pilotos que volaban, y era famoso por eso, Minaya. Y él y todos los demás pilotos, los Rodríguez Chavarría, Rodríguez Méndez, etcétera, eran personas que pertenecían a una clase privilegiada. Todos los oficiales que andaban en la calle con el uniforme de la aviación militar dominicana eran vistos con y respetados de una manera especial dentro de los uniformes de las Fuerzas Armadas Dominicanas. De modo que realmente Octavio de la Maza estaba dentro de ese círculo, y esto que se señala pues respondía. Dice que era íntimo amigo de Ramfi, eso no lo podemos aseverar, pero sí pertenecía a ese círculo de los pilotos de la aviación. Dice, Antonio de la Maza ya había tomado una irrevocable determinación, él cumpliría su juramento. Después tenemos recogido aquí algunas expresiones del libro que escribió Viriato Ascensión y que le ocasionó muchísimos problemas, los que falsificaron la firma de Dios. Esta fue una obra que fue premiada mucho tiempo después, pero durante el gobierno de Joaquín Balaguer le fue prácticamente escamoteado el premio que se hace para las obras literarias en ocasión de la Feria del Libro. Esto fue objeto de un chisme grandísimo. Pero vamos a recoger esta parte porque él se hace eco, aunque en forma novelesca, de todo lo que estaba enterado el que estaba con alguna forma de vínculo o tenía alguna línea de información sobre los acontecimientos. Decía en su libro Viriato Ascensión, en las páginas 180 y 181, los días por venir revelarían que los conjurados, que los ejecutores del tiranicidio eran en su mayoría viejos camaradas del jefe. Uno de los secretos mejor guardados refiere que uno de los cabecillas se entrevistó en privado con el doctor Joaquín Balaguer. Él usa otro nombre en la novela, le llama Mario Ramos, pero nosotros vamos a llamarle como él quiso que se entendiera, que era Joaquín Balaguer. 4 o 5 meses antes de ejecutar su plan. El conspirador puso al doctor Balaguer al tanto de los proyectos de asesinar al tirano Trujillo, y a su vez le invitó a que tan pronto se concretara la eliminación, él se hiciera cargo de las riendas del poder. El doctor Balaguer, dando muestra de estupefacción, se llevó ambas manos a los ojos y con una expresión angustiable dijo: ¿por qué ha venido a decirme eso? ¿Con quién me ha confundido usted? Por favor, váyase de mi casa y hagan rápido lo que tengan que hacer. Según esta versión, cuando el hombre se disponía a marcharse, el doctor Balaguer se incorporó del sofá donde estaba sentado y se dirigió al visitante con firmeza. A cambio de mi silencio, le exijo que a nadie le diga que estuvo aquí para hacerme tan descabellada proposición. Después hay otra cita que nosotros tenemos compilada de un libro que no está normalmente asequible para los dominicanos. Lo compramos en inglés y se llama Carlos Marcelo y el asesinato de John F. Kennedy, el jefe de Mafia Kingfish. Y tiene que ver desde la obra de la autoría de John H. Davis, porque cita a Trujillo y los relaciona incluso con el mundo de la mafia, cosa que no se encuentra normalmente en la documentación que circula en la República Dominicana. Y leamos esto. Desde que esta versión se refiere a Carlos Marcelo, el mafioso, de su regreso ilegal a los Estados Unidos fue dada, la versión de Marcelo ha sido refutada de modo documentado por el ex consejero jefe del Comité Especial del Congreso sobre Asesinatos, Robert Blakely, que declaró en 1980 que su comité se enteró por medio de una intervención grabada que Marcelo había volado a Miami en un jet de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Dice este informe de un miembro del Congreso. Que Marcelo fuera capaz de obtener un jet de la Fuerza Aérea Dominicana para reingresar a los Estados Unidos no es a simple vista extraño. El presidente de la República Dominicana, general Rafael Trujillo, era reconocido como vinculado a varios jefes de la mafia norteamericana
incluyendo al amigo de Marcelo, Santos Traficante. Por años, el régimen dictatorial de Trujillo se mantuvo en una virtual sociedad con la mafia en rackets tan lucrativos como el tráfico de drogas, juegos de casino y lavado de dinero. Y otro amigo de Carlos, el cabildero Irving Davidson, era el cabildero registrado de la República Dominicana en la colina del Capitolio en esa época. Sobre este señor Irving Davidson, tengo que decir que tengo el testimonio fehaciente de personas bien enteradas, y además lo cita Bernardo Vega más de una vez en el último de sus libros, como la persona que auspició el ascenso al poder de Joaquín Balaguer. Irving Davidson, persona de influencia política en los círculos de poder de los Estados Unidos. Ahora lo liga este libro de John H. Davis con la mafia, y yo debo decir lo siguiente. Dice aquí, tráfico de drogas. Nosotros que vivimos nuestra juventud en el régimen de Trujillo, recordamos que era vox populi, que había un funcionario del gobierno que entonces ostentaba, voy a economizarme el nombre para no mortificar a la familia, era secretario de Finanzas y el hijo de una de las personas más allegadas a Trujillo, se drogaba. Y se sabía que había una farmacia que quedaba frente a la Secretaría de Finanzas de donde se le suplía la droga que él utilizaba. No tenemos pormenores ni nos interesa averiguar cuál droga era, pero eso está bien documentado por informaciones fidedignas de que eso fue así. Pero no se conocía que hubiera un uso así sin control, o que en las esferas políticas o del círculo económico, sea de los socios económicos de Trujillo o no, se usara droga. De modo que con esa excepción que citamos de ese funcionario con rango de secretario de Estado, no recordamos haber escuchado nunca ninguna referencia en ese sentido. Ahora, con relación al juego, sí, tenemos que decir que los casinos de juego en el país, sobre todo el casino principal, estaba en el Hotel Jaragua. El Hotel Jaragua era el casino que existía en la República Dominicana en esa época y estaba en manos de norteamericanos. Y siempre hubo una relación de Trujillo con ciertos círculos de poder norteamericanos, y es un hecho de que Trujillo tuvo como representante de sus intereses políticos, y allá la ley norteamericana obliga a registrarse, al hijo mayor de Roosevelt, a James Roosevelt. Y así hubo congresistas que estaban en la nómina de Trujillo y que se encargaba personas determinadas del círculo allegado a Trujillo de manejar esa situación delicada de los vínculos con Estados Unidos, y en eso hay que destacar a la persona de Manuel Moya Alonso, que era una persona que Trujillo utilizó mucho para incidir en la sociedad y en la política de los Estados Unidos. De manera que nos extraña la referencia a la droga, pero sí podemos decir que lo de los casinos de juego, eso era una realidad. Uno lo veía, porque esos casinos de juego ahí había gente muy extraña, ¿no? De todas maneras, dice lavado de dinero. Bueno, eso podría ser, pero eso nunca se hacía a la vista de nadie. Pero vamos a seguir en otra oportunidad leyendo estas citas de lo que son referencias directas a la etapa que culminó con la muerte de Trujillo en la noche del 30 de mayo. Les habló Leopoldo Espaillat Lanita. Hasta luego.
Balaguer contra Trujillo decimos lo siguiente. Al igual que el autor del reciente libro Balaguer y Trujillo entre la espada y la pared, Francisco Rodríguez de León, durante mucho tiempo me ha intrigado el papel jugado por el doctor Joaquín Balaguer, hombre de temperamento enigmático y carácter hermético, en el proceso de desaparición física de Trujillo y el desmantelamiento de su régimen. Este análisis del rol de Balaguer debe ser entendido a partir de la involucración activa del gobierno norteamericano a través de la CIA para eliminar a Trujillo y los escenarios que consideraba el presidente Kennedy podían sustituir su régimen, buscando conjurar el riesgo de que el país cayera en una reproducción del gobierno comunista de Castro en Cuba. Según se ha publicado, eso está recogido en el libro Los últimos días de la era de Trujillo de Miguel Guerrero, citando al escritor Arthur M. Schlesinger Jr., asistente de Kennedy, en su libro 1000 Days, que decía lo siguiente: para el gobierno de Kennedy existían tres posibilidades en orden descendentes de preferencia. Primero, un régimen democrático decoroso. Y hay que recordar que se suponía que Unión Cívica iba a ganar las elecciones de diciembre de 1962. Para sorpresa de todos, ganó el Partido Revolucionario Dominicano. El segundo escenario en orden de preferencia para el régimen norteamericano era la continuidad del régimen de Trujillo sin Trujillo. Bueno, eso también tenía dos modalidades que se disputaron allá en sus influencias en la toma de decisión. Una era que eso se produjera con la presencia de Ramfis Trujillo, y hay que recordar que incluso el profesor Juan Bosch llegó a decir que eso podía ser posible. Y la otra era, desde luego, sin Ramfis Trujillo. Pero también había unas derivaciones de esa modalidad, y era que pudiera ser con Balaguer como presidente, que era el presidente nominal, o sea, constitucionalmente estaba designado como presidente, pero no tenía mando real. Y la otra era sin Balaguer, que fue la pugna que se produjo entre diciembre y enero, diciembre del 62, enero del 63, con Unión Cívica, que culmina con el asilamiento del doctor Balaguer. De modo que todo eso estaba en el trasfondo de esto. El tercero de los escenarios que se estaban contemplando era un régimen como el de Castro, citándose al presidente Kennedy en su deseo de favorecer la primera, o sea, un régimen democrático decoroso, pero no quería renunciar a la segunda, la continuidad del régimen de Trujillo, sin antes estar seguro de que la tercera posibilidad quedaba descartada. El escenario 1, el más deseable, lucía en aquellas circunstancias simplemente una meta inalcanzable, dado que no existían los partidos políticos de esencia democrática capaces de sustentar el proceso y profundizar en la sociedad dominicana una cultura democrática verdadera. Recuerden que entre los conspiradores contra el primer gobierno democráticamente elegido después de 31 años de dictadura, ¿verdad?, que fue el gobierno de Juan Bosch, había de la gente que vino de fuera. O sea que todo el que vino de fuera no era democrático. Todavía hoy, 37 años después, esto fue la fecha en que yo escribí esto, el cuadro de involución experimentado por los principales partidos políticos, ahora desprovistos de ideología y abrazados todos a una plataforma entreguista antinacional altamente contaminada con la corrupción, que es el modelo neoliberal, no deja esperanza de alcanzarla a través de ellos. Esta imposibilidad obviamente optimizaba las posibilidades del escenario 2, el cual venía además como anillo al dedo a la figura del doctor Balaguer, porque requería precisamente la preservación de las bases económicas y sociales del régimen, con una precisa cirugía de la familia Trujillo y sus asociados y allegados políticos más cercanos, los más cercanos. Porque aquí hay que decir que hubo socios de Trujillo, económicos, que sobrevivieron a Trujillo, ¿verdad? Y ahí estaban los que estaban directamente vinculados en las empresas donde estaba Trujillo, o estaba Negro Trujillo, o estaba Paquito Martínez, el cuñado de Trujillo, que eran todas las modalidades que existían para hacer negocio en la República Dominicana, o con algunos de los otros parientes. Había
asociado con Danilo Trujillo, que era un sobrino del dictador, que tenía negocios de tumba de madera en la línea noroeste, y así todo estaba repartido con esa influencia. Dice, y nadie como el doctor Balaguer reunía las condiciones adecuadas para evitar la dispersión de estas fuerzas en la implantación de una transición que perseguía cerrar el paso al surgimiento de una fuerza de izquierda capaz de tomar el poder, que era el escenario 3 que se expresaba en el 14 de junio. Para ello se procuraba formular una apertura política con rasgos simplemente formales de democracia, teniendo como telón de fondo una tutela crecientemente injerencista en defensa de sus inversiones e intereses, de la real estructura de poder de los Estados Unidos, aposentada en sus órganos de gobierno, que alejaba de hecho las posibilidades del escenario 1, o sea, del régimen democrático. Tutela que llegó posteriormente en 1965 a la intervención militar y la persecución encarnizada de todos los militares y no militares que osaron retar por la vía armada el poder omnímodo de Washington. La intervención de la CIA en la muerte de Trujillo ha sido negada por algunos de sus participantes, pero las gestiones de agentes norteamericanos como Lorenzo Berry, alias Wimpy, Thomas Stocker y otros en proveerle armas a un sector de los conspiradores ha sido sobradamente documentada para que puedan ser cuestionadas ahora, aunque podían estar y probablemente estuvieran fuera del conocimiento de otros sectores que perseguían el mismo fin. Aquí hay que decir que el grupo de los conspiradores del 30 de mayo estaban separados entre el que se iba a hacer cargo de la parte política y el que estaba a cargo de la acción, ¿verdad? Y por eso muchas veces, cuando se ha interpelado a uno de los que ha participado en la acción, ha mostrado no tener todo el conocimiento de los compromisos que había hecho la gente que estaba en el grupo político, ¿verdad? Eso es importante para entenderlo. Hay que tomar en cuenta que independientemente de las gestiones de la CIA, había otras iniciativas, como la del frustrado atentado del movimiento revolucionario 14 de junio en la Feria Ganadera, que estaba asimilado ideológicamente con Castro, que era el escenario 3, y se desarrolló prácticamente una pugna por alcanzar la prioridad en la muerte de Trujillo, asumiéndose que el sector que lo lograra se le franquearía el acceso al poder. O sea, había más de una conspiración para matar a Trujillo, dependiendo de qué sector lo estaba impulsando. Queda por confirmar si, al igual que sucedió con la invasión de Bahía de Cochinos, el plan de la CIA para matar a Trujillo fue una herencia dejada por el gobierno de Eisenhower de Kennedy, demasiado avanzada para que éste, no obstante su deseo, pudiera darle marcha atrás. Esto hay que decir que se ha documentado que hubo mucha vacilación de parte de Kennedy con relación a la conspiración para matar a Trujillo. Y se llegó incluso a dar orden de no entregar unas armas que se había hecho el compromiso de entregar. Y el grupo de acción, donde estaba Antonio de la Maza, sobre todo de manera principal, había decidido que si no tenía el apoyo norteamericano, que se había buscado por razones tácticas, para decir, bueno, tenemos el respaldo norteamericano. Y decían, nosotros vamos a echar para adelante como quiera. Y eso fue lo que determinó que la conspiración marchara, a pesar de que no se les entregó las armas que la embajada había quedado en entregar. Dice acá entonces, el plan de la CIA para matar a Trujillo fue una herencia dejada por el gobierno de Eisenhower de Kennedy, demasiado avanzada para que éste, no obstante su deseo, pudiera darle marcha atrás. De todas formas, existe el testimonio de que Johnny Aves sostuvo que el gobierno norteamericano hizo llegar a Trujillo los nombres de los conjurados junto a detalles del complot. Existe también la versión de que un funcionario de su gobierno había remitido a Trujillo un informe de los datos que hasta él habían llegado del complot, el cual no fue leído a tiempo por su destinatario. En la búsqueda de información al respecto, aún inaccesible al día de hoy, de los archivos del gobierno de Estados Unidos, no obstante el tiempo transcurrido,
hemos recogido de otras fuentes algunas extrañas referencias a las actividades de la CIA y de unas aún más extrañas relaciones de Trujillo con la mafia norteamericana, ligada entre otras cosas a los casinos de juego. El rol jugado por la CIA y el propio gobierno de Kennedy es contradictorio según sea el testimonio, dado que en uno de ellos, ofrecido por el escritor norteamericano John Davis en su libro Mafia Kingfish, sobre la vida del mafioso Carlos Marcello y su vinculación con el asesinato del presidente John F. Kennedy, se asevera que Robert Kennedy, procurador general y hermano del presidente Kennedy, apoyaba las gestiones de la CIA contra Trujillo como parte de su guerra contra la mafia de Estados Unidos debido a los vínculos de esta con Trujillo. El mismo escritor se contradice en su libro Los Kennedy, Dinastía y Desastre, que es una biografía crítica de los hermanos Kennedy, ya que en este afirma que el jefe de la CIA entonces, Allen Dulles, hermano del secretario de Estado John Foster Dulles, se encontraba involucrado en la planificación de la muerte de Trujillo junto a la de Fidel Castro y Patricio Lumumba, sin que Kennedy lo supiera o ninguno de sus más cercanos asistentes, y entre ellos, lógicamente, debería ubicarse a su hermano Robert. Estamos hablando del gobierno de Dwight Eisenhower, que es el presidente que al despedirse dijo que estaba quedando ahí una situación tan peligrosa para el futuro de la libertad del pueblo norteamericano, que solo una ciudadanía alerta podía conciliar las necesidades de la seguridad del Estado norteamericano con las normas y principios que garantizaban la libertad. Entonces, él dejó eso como herencia de su mandato de 8 años. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bien, seguimos con este relato sobre lo que estimamos que es el conocimiento que el doctor Joaquín Balaguer tuvo del complot de la CIA y del gobierno norteamericano para matar a Rafael Leónidas Trujillo. Y decimos aquí, es curiosa la mención que se hace en ambos libros de que el mafioso Marcello, una vez deportado por la fuerza hacia Guatemala por órdenes del procurador general Kennedy, pudo retornar clandestinamente al territorio norteamericano utilizando un jet de la Fuerza Aérea Dominicana, hecho que ocurrió 2 días antes del 30 de mayo. Este autor atribuye a Trujillo una hasta ahora desconocida vinculación con varios personajes de la siniestra entidad norteamericana, sosteniendo una virtual sociedad con la mafia en rackets tan lucrativos como el tráfico de drogas, juegos de casino y lavado de dinero, pero la operación por extranjeros de los casinos de juego existentes en los hoteles de turismo del país podía haber sido producto de estos vínculos. Desconocemos, hasta donde nosotros vivimos ese régimen, lo de las drogas que se mencionan en otro, tráfico de drogas, lavado de dinero, pero ciertamente vimos cómo los casinos de juego estaban gerenciados por extranjeros. Lo que me sugirió, estoy hablando en primera persona, por primera vez en 1961, la inquietud de que el entonces presidente Balaguer hubiera tenido conocimiento previo de los acontecimientos del 30 de mayo, fue la peculiar participación en el gabinete que aquel formó inmediatamente después de haber desmantelado el Partido Dominicano y la salida de los remanentes de la familia Trujillo, pero antes de que hubieran salido de su escondite para incorporarse al gobierno Antonio Inver Barrera y Luis Amián Mapió, de personas que resultaron involucradas en la conspiración o allegadas a algunas de ellas. Si examinamos la composición del indicado gabinete, veremos que entraron a formar parte del mismo, entre otros, el señor Rafael Vidal Torres, amigo de Balaguer e íntimo de Modesto Díaz, como secretario de Estado de Interior y Cultos, y luego como secretario de Estado sin cartera. Don Fello Vidal, promotor del acceso de Trujillo al poder en 1930, fue uno de los conjurados claves del 30 de mayo de acuerdo a diversos testimonios y salvó milagrosamente de caer prisionero.
Asimismo, el doctor Tabaré Álvarez Pereira como secretario de Estado de Salud y Previsión Social, que era la persona que junto a su esposa, Josefina Gautier, todavía tenía escondido en su casa a Luis Amiá Mathieu. De igual manera pasaron al gabinete el ingeniero Manuel Salvador Gautier Flon como secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, suegro de Álvarez Pereira y vecino también. Y Temístocles Mesina como secretario de Estado de Justicia, también vecino de ahí del barrio de La Julia, quien estaba ligado a través de la esposa de su hijo Milton Mesina, Maruja Vázquez Gautier, al círculo familiar del matrimonio Álvarez Gautier. Formó parte igualmente de dicho gabinete el doctor Eduardo Ruiz Barrera como secretario de Estado de Justicia y también como secretario de Estado de Trabajo, quien era primo de Antonio Inbel Barrera. Aunque no figura en la lista del gabinete, también ingresó entonces al gobierno la doctora Gladys de los Santos como subsecretaria de Estado de Salud y Previsión Social, persona de la confianza de Antonio Inbel Barrera, quien fue una de las personas que le ocultó y ayudó a trasladarle a su escondito definitivo. Luego de la salida de sus escondites de Antonio Inbel Barrera y de Luis Amiá Mathieu, bajo la garantía del gobierno y la protección que se les dio otorgándoles el rango militar de general de brigada y escoltas militares, estos fueron integrados al Consejo de Estado que se formara inicialmente bajo la presidencia de Joaquín Balaguer. Al gabinete del Consejo de Estado presidido por Balaguer se agregó ya posteriormente al doctor Ángel Severo Cabral como secretario de Estado de Agricultura, quien encabezaba uno de los sectores conspiradores organizados en el seno de la Casa Vicini, al cual pertenecían Donald Ruiz Cabral, quien ingresó al Consejo de Estado presidido por Rafael Bonelli y luego se constituyó en figura principal del triunvirato que suplantó al gobierno de Bosch, y Manuel de Obín Firpo, saliendo de este, Tabaré Álvarez Pereira, sustituido por José Antonio Fernández Caminero, y permaneciendo en el mismo Flon Gautier y Temístocles Mesina. Tomando en cuenta que las personas indicadas estaban en su mayor parte alejadas de la política, era más que notorio que el presidente Balaguer, buscando caras nuevas para la nueva situación política, acertara con tantas personas involucradas o vinculadas a la conspiración. La probabilidad matemática de que estas designaciones obedecieran a una casualidad es totalmente descartable. Después de muchos años y según los diversos testimonios directos e indirectos compilados, es evidente que el doctor Joaquín Balaguer, haciendo gala de su reconocido hermetismo, escribió una primera página en blanco, la del conocimiento que él tuvo por diferentes vías de que se conspiraba para matar a Trujillo y del rol que le tocaría jugar en la fase posterior. Existen distintas versiones del papel que los conjurados habían asignado a Balaguer: la de determinar el periodo para propiciar elecciones libres, la de encabezar una junta cívico-militar integrada por los principales complotados, pero también de que simplemente se le aprovecharía para dar legalidad a la indicada junta, como efectivamente sucedió con el Consejo de Estado, instalado a base de una modificación constitucional propiciada por él, por Balaguer, recibiendo luego grandes presiones para que renunciara a favor del vicepresidente Bonelli. También existe testimonio fehaciente de que el gobierno de Kennedy se inclinaba a una fórmula política basada en una junta provisional presidida por Balaguer, que era precisamente la de los conjurados. Lo constituye el relato del ingeniero Leandro Guzmán en su libro sobre el viaje de la Comisión Conjunta del 1J4 y de Unión Cívica a Washington para evitar el levantamiento de las sanciones económicas que se cernían sobre Balaguer y las actitudes que en este sentido encontraron en los negociadores norteamericanos. También es necesario recordar que para salirle al paso a dichas presiones, Balaguer intentó la instalación de una efímera junta cívico-militar encabezada por Huberto Bogart, que resultó fallida, forzando su salida del poder y del país y la reposición del Consejo de Estado ahora bajo la presidencia de Bonelli. Eso fue obra de Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue quien liberó en la base de San Isidro a los miembros del Consejo de Estado y enfrentó entonces el intento de golpe de Estado de Balaguer, que estaba encabezado por Rodríguez Echavarría. En su libro Escondido, Mi 30 de mayo, Josefina Gautier Viuda Álvarez recoge de manera indirecta el testimonio de Luis Amiá Mathieu y en el mismo asevera que el movimiento para eliminar a Trujillo lo encabezó Modesto Díaz Quesada con Miguel Ángel y Tomás Báez Díaz
Antonio de la Maza, Rafael Vidal Torres y Huáscar Tejeda. En este afirma que una persona estaba encargada de dar aviso al doctor Balaguer, pero que Mía Mathieu ignoraba su nombre. Más luego, según el autor del libro Balaguer y Trujillo, entre la espada y la palabra, en entrevista que le concediera a la señora Gautier Viuda Álvarez, esta rectificó esta aseveración, indicando que Modesto Díaz sí sabía quién contactaría a Balaguer y que se trataba del doctor Rafael Valle Viñas. El libro Testimonio para la Historia de Antonio Ocaña afirma el rol político principal de Modesto Díaz en la conspiración, citando asimismo a Antonio de la Maza en el rol principal de la acción junto a los demás conjurados, confirmando igualmente la participación de don Fello Vidal en la conspiración, dada su amistad con Modesto Díaz. En este aporte, recogido obviamente las confidencias de Modesto Díaz Ocaña, se observa sin embargo que aquel fue muy parco con él en algunos detalles de la conspiración. El libro no ofrece, por tanto, mayor información sobre este aspecto particular de la información recibida por el doctor Balaguer sobre la conjura. De acuerdo a don Tomás Báez Díaz, hermano de Miguel Ángel Báez Díaz, uno de los conjurados en su libro En las garras del terror, y quienes fueron víctimas de tortura y prisión, muriendo el segundo, Balaguer fue contactado por Modesto Díaz, a quien atribuye asimismo el autor el haber recibido la proposición de parte del entonces cónsul y agente de inteligencia norteamericano Calvin Hill de que se hiciera cargo de la presidencia de la República al desaparecer la tiranía, lo cual Modesto Díaz rechazara. El libro de Rodríguez de León recoge una cita de Báez Díaz afirmando: el doctor Balaguer sabe que los conjurados del 30 de mayo contaban con su participación inmediatamente después del éxito de la conjura, porque fue decidido que él continuara en el ejercicio de la presidencia de la República hasta la celebración de elecciones que se habían planeado realizar en un plazo relativamente corto. El testimonio más reciente sobre la conspiración del 30 de mayo ha sido el del hijo de Salvador Estrella Sadalá, recogido en su reciente libro. Ubíquense en el tiempo en que este artículo se escribió. Salvador Estrella, del complot a la gloria, pero en el mismo le atribuye el rol principal de la conspiración a su padre, mencionando a Modesto Díaz, Luisa Mía Mathieu y Juan Tomás Díaz como integrantes del denominado grupo político encargado de las acciones que seguirían para la toma del poder con posterioridad al magnicidio. En este libro, el hijo de Estrella Sadalá ubica al doctor Rafael Valle Viñas como la persona que contactó al doctor Balaguer en su consultorio para hacerle saber que se avecinan momentos aciagos, y registra la respuesta de este, como lo que aquí suceda, si quiere mantenerse la Constitución, hay que contar conmigo. En otra versión recogida por el autor Rodríguez de León, el doctor Balaguer aparece respondiendo al doctor Valle más o menos: yo no he oído nada ni he estado aquí. El doctor Valle Viñas fue posteriormente incorporado al gabinete del Consejo de Estado presidido por Bonelli como secretario de Estado de Salud y Previsión Social, en el cual también figuró como secretario de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes su hermano Edmundo Valle Viñas. Bueno, aquí hay también un relato que hizo Euclides Gutiérrez de algo que le contó Juan Bosch, y es que estando todavía en el poder Trujillo, dice, hay que rescatar del olvido el relato que hiciera hace ya varios años el profesor Juan Bosch en ocasión de la visita de Balaguer a La Habana, Cuba, como parte de una misión del gobierno de Trujillo. Los líderes de la oposición que se encontraban en esa ciudad, entre ellos Bosch, se acercaron a Balaguer, que era miembro del gabinete, para sugerirle que se quedara fuera del país para que encabezara la oposición al régimen político de Trujillo. Y es de suponer que para tan delicada gestión se tuvo en cuenta la amistad que de jóvenes existió entre ambos líderes. Balaguer rechazó la invitación con la expresión de que el mango se lo come el que está debajo de la mata. Balaguer, que se sepa, nunca relató a Trujillo este encuentro y sus fines, y el precedente de la posibilidad de contar con él ante la desaparición de Trujillo debe haber quedado en círculos de poder de Estados Unidos para reproducirlo en el proceso final de liquidación de la tiranía. Lo que queremos dejar constancia con esto es nuestra convicción de que los 22 años
de gobierno de Balaguer que tuvimos, era parte del diseño original que tenía la plutocracia norteamericana para la República Dominicana, de un trujillismo sin Trujillo, que cabalgó en el Partido Dominicano resucitado en la expresión de Acción Social y luego Partido Reformista, y en los socios económicos de Trujillo, que fueron la base económica de Joaquín Balaguer. Pero esto es parte de la historia. Les habló Leopoldo Espaillat Nanito. Hasta luego.